Buenos días, hermanas y hermanos. ¿Quiénes son los escogidos por Dios que serán salvos? Si Dios los escogiera, después que han terminado su vida en este mundo, la palabra de Dios es clara en responder esta pregunta, ya que nos señala, ¿cuál es el camino de salvación? Somos salvos por gracia, por creer en Jesús, y no por nuestras obras. Pero, hay varios versículos en la Biblia, que nos dicen que somos escogidos desde antes de nacer, o desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿quiénes son los escogidos por Dios desde antes que existan? ¿Escoge Dios, por su propia voluntad, quienes serán salvos, desde antes que nazcan? Si fuera así, significaría que antes de nacer, estaríamos predestinados a salvarnos o perdernos, y nada podríamos hacer al respecto, ya que esa sería la voluntad de Dios. No importaría que hiciéramos bien o mal en nuestras vidas, no importaría si tuviéramos fe en Dios o no, seríamos salvos solo porque Dios así lo quiere. Hay cristianos, que creen que Dios escoge así a sus elegidos, y creen, por lo tanto, en la predestinación. Algunos versículos, que son usados como argumento, por quienes creen en la predestinación, son los que están en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Pablo le escribe a los tesalonicenses, diciéndoles que Dios los escogió, desde el principio, para salvación. Los que creen en la predestinación argumentan que, al haber sido escogidos desde el principio, antes de que existieran, significa que los escogió solo porque Él así lo quiso, por su propia voluntad, y a los que escogió santificó por su Espíritu Santo, y les dio el don de la fe. Siendo así, solo los escogidos son quienes se salvan. No por decisión propia, sino por decisión de Dios. Otros versículos de la Biblia, también usados por quienes creen en la predestinación, diciendo que Dios ha elegido, arbitrariamente, quién será salvo y quién no, desde antes de la fundación del mundo, están en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5, y 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él, o sea, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Pareciera claro que Dios elige, por su propia voluntad, qué persona será salva y qué persona no lo será, aún desde antes de su nacimiento. Sin embargo, para aseverar algo así, hay que ver su consistencia con el resto de la Biblia. Existe un atributo de Dios, que desarma estos y otros argumentos, de quienes sostienen que Dios elige arbitrariamente, a sus escogidos, para ser salvos. Este atributo es la omnisciencia de Dios, que significa, que Dios todo lo sabe. Todo es conocido por Dios, pasado, presente y futuro. La dimensión temporal, de la omnisciencia eterna de Dios, es la presciencia, que es el conocimiento perfecto y completo que Dios tiene, de todo lo que sucederá, antes de que suceda, incluyendo las decisiones libres de cada persona. La presciencia de Dios está identificada, en la primera carta que el apóstol Pedro, envió a cristianos expatriados y diseminados en distintas áreas, después de la dispersión del pueblo judío. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y capítulo 2, versículo 10. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Elegidos, según la presciencia de Dios, indica que la presciencia es antes de la elección, o sea, antes de la predestinación, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo nos está diciendo, que primero los conoció, en su presciencia, y luego los predestinó. Siendo la presciencia un atributo de Dios, ella forma parte esencial de su omnisciencia. Por medio de ella, Dios no solo conoce qué personas existirán en el futuro, sino también lo que cada una hará, las decisiones que tomará, y cómo será su corazón, en las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús sabía desde el principio, o sea, incluso desde antes de conocerlos, quienes no iban a creer en Él, como dice en Juan, capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Dios conoce de antemano, quienes creerán y quienes lo rechazarán. Por eso, cuando Dios escoge a quienes serán salvos, desde antes de la fundación del mundo, no lo hace arbitrariamente, ni ignorando lo que sabe acerca de cada persona. Además, la invitación a creer no es para un grupo de escogidos, sino abierta para todo el mundo, sin excepción, como dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, podemos ver que Dios ama a todo el mundo, y no solo a algunos escogidos, predeterminados por su propia voluntad. La salvación es ofrecida al mundo entero. A todos, sin excepción. Pero, dependerá de la decisión individual de cada persona, de creer o no en Jesús. Dios, por su presciencia, conoce desde antes de la existencia de cada persona, cómo será su corazón, y las decisiones que tomará en su vida. Conoce de antemano, quién se salvará y quién no. Esa es la razón, por la cual Dios conoce a sus escogidos desde el principio, y en ese sentido, están predeterminados para salvación. Si decimos creer en Jesús, pero, en algún momento, el mundo nos arrastra y nos apartamos de Él. ¿Creímos realmente en Jesús? Al parecer no, ya que era tan débil nuestra fe, que fue reemplazada por cosas mundanas. Dios lo sabría, desde un principio, y no estaríamos entre los escogidos. Por otro lado, si no creemos en Jesús, y vivimos sumergidos en el mal, pero, en algún momento de nuestras vidas, nos arrepentimos y creemos sinceramente en Él. Dios también lo sabría, desde nuestro nacimiento, y estaríamos entre los escogidos. Dios ama a todo el mundo. Por eso, quiere que todos los hombres sean salvos, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y, también en Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se salven, pero, aunque esto es lo que Dios quiere, dependerá de la libre decisión de cada persona. En su carta a Tito, el apóstol Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios ofrece su gracia a todos los hombres, sin excepción, y no solo a un grupo de personas escogidas. Nos dice también, a todos los cristianos, cómo debemos vivir, esperando la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hemos visto que Dios no elige arbitrariamente a sus escogidos. De hecho, Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Al no hacer acepción de personas, Dios está ofreciendo a todo el mundo la gracia de su salvación, pero se agrada de quien es justo y tiene temor de Dios.
Dependerá de la decisión individual de cada persona el aceptar o rechazar la gracia ofrecida por Dios. En resumen, Dios no escoge, arbitrariamente, por su sola voluntad, desde el principio del mundo, o de la existencia de una persona, quién será salvo y quién no. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todas las personas y quiere que todos, sin excepción, sean salvos. Por eso, su gracia salvadora es ofrecida a todo el mundo. ¿Quiénes son entonces, los escogidos por Dios que serán salvos? Aquellos que Dios, en su atributo de omnisciencia y presciencia, sabe, desde antes que la persona exista, cómo será la disposición de su corazón de creer en Jesús. Solo Dios lo sabe, porque es el único que puede ver el futuro de cada persona. Que Dios te bendiga.